Atención, porque lo que vamos a desgranar hoy es, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más desgarradores y explosivos en la ya trágica saga de Rocío Flores. La entrevista de Rocío Flores en De Viernes ha sido un auténtico terremoto mediático, un seísmo que ha resquebrajado la narrativa que muchos nos intentaron vender y que, os lo aseguro, ha dejado titulares que se clavan en el alma y que nos obligan a mirar de frente a una realidad incómoda. Ella, con una entereza que asombra, ha narrado un infierno personal, una odisea de dolor que pocos podrían soportar. Lo que ha contado no es solo su versión, es el testimonio de una hija, de una persona que ha sido arrastrada por un torbellino mediático sin piedad. Nos ha dado claves que, sin duda, la semana que viene en Plató, ella promete profundizar en aspectos cruciales para comprender esta historia en su totalidad. La versión de 1970 Rocío Carrasco, queridos amigos, la conocemos hasta la saciedad. La contó en un documental que fue emitido una y otra vez, una historia que nos llegó filtrada y con un claro propósito. Pero ahora, los ecos de Rocío Flores resuenan con una fuerza brutal, y lo que ha revelado va mucho más allá de unos simples titulares. Es un grito de auxilio, una denuncia de la destrucción que ha sufrido. Tenemos que sumergirnos en esto, porque, tal y como ya se adelantó, Rocío Flores narró cómo fue su reencuentro con su madre en los juzgados durante el juicio contra los dueños de la fábrica de la tele que tuvo lugar el pasado verano. Y aquí, atención, porque parece ser que algo muy turbio, algo que todavía no se ha contado, ocurrió en esos juzgados y no dejaría en muy buen lugar a Rocío Carrasco. Espero, de verdad, que esto también lo sepamos la semana que viene, porque la verdad no puede seguir escondida. En cualquier caso, el relato que ella hizo ayer, os lo digo, fue demoledor, de una crudeza que te revuelve por dentro. Así lo recogió, por ejemplo, el portal Informalia, y cito sus palabras: «Sentí un vacío inmenso». Vosotros, por favor, imaginad el percal. Rocío Carrasco testificando, como dicen en este artículo, a favor de sus amigos, de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que luego parece ser que no eran tan amigos, porque si vemos las declaraciones de aquel juicio, la verdad es que se lió también la Marimorena, pero testificando, y esto es lo importante, en contra de su propia hija. Sobre esto, Rocío Flores dice con una claridad pasmosa: «Era previsible que la llamaran a testificar porque ella es parte fundamental del documental, pero hasta el último momento pensé que no lo haría. Y se me removió absolutamente todo porque no es nada fácil llevar tantos años alejada de tu madre y encontrártela en un juzgado. Yo salí de allí destruida, sentí un vacío tremendo, no entendí nada. Aquel día me pareció una situación surrealista». Yo creo, y esto es mi más sincera opinión, que el estado de ánimo de Rocío Flores en aquel momento contrasta totalmente con cómo vimos a la madre salir de aquel juzgado, que encima parecía, ¿os lo podéis creer?, orgullosa después de haber declarado contra su propia hija. Es algo que, honestamente, cuesta procesar. Para que la verdad no se pierda y para que sigamos profundizando juntos en estos temas tan sensibles, os pido un favor vital. Si lo que escucháis aquí os remueve, os hace pensar o simplemente sentís que os damos una visión diferente, no olvidéis suscribiros a Teras de Salseo y activar la campanita. A cada suscriptor es un apoyo fundamental para que este contenido siga llegando a más gente y para que no nos silencien. Vuestro apoyo lo es todo. Además de todo esto, Rocío Flores contaba también que quiso, en un gesto de pura humanidad, saludar a su madre, pero que ella simplemente la ignoró. Y ahí, amigos míos, es donde pasaron una serie de cosas que aún no se han terminado de contar. Dijeron en De Viernes, con un tono de misterio que te hiela la sangre, que quien pensase lo peor, acertaría con lo que pasó. Así que ojalá, de verdad lo digo, que se nos revele toda la información sobre este asunto, porque la transparencia es clave para sanar las heridas y entender qué demonios pasó realmente allí. Aquí tenemos otro de los grandes titulares que dejó esa entrevista ayer sobre lo mal que lo pasó Rocío Flores en aquellos momentos en los que se estaba emitiendo la docuserie. Si sus palabras son un puñetazo en el estómago. O me iba del país o cometía una locura. Yo creo que esto ya nos da buena cuenta, con una claridad meridiana, de hasta qué punto esta chica tuvo que vivir un auténtico infierno debido a que su madre la echó a los leones mediáticamente, sin piedad, sin un ápice de compasión. Fue una auténtica masacre, confesaba en alto la primogénita de Rocío Carrasco y Antonio David, con respeto a los 11 capítulos más, las 2 entrevistas que demolieron cualquier tipo de relación entre Rocío y su hijo, y toda su familia. No es una exageración.
Es la cruda realidad de una vida hecha pedazos. La joven comentó, y esto es algo que sigue ocurriendo cada día, que sigue sufriendo agresiones e insultos en redes sociales. Es que, de hecho, ahora vamos a ver la auténtica basura, porque no lo podemos llamar de otra manera, que algunos siguen publicando. Y ya no hablo de gente cualquiera, ya hablo de personas que colaboran y presentan en programas de televisión, gente que debería ser ejemplo. Luego vamos a ver la inmundicia que están publicando para reaccionar en contra de esta entrevista, una vez más, atacando a una víctima. En cualquier caso, Rocío Flores contó que sigue sufriendo esas agresiones y que, en un momento de su vida, no sabía si se iba del país o cometía una locura o se cerraba en casa sin salir, totalmente aislada. No le fue posible llevar una vida medianamente normal. Intentó sobrevivir la situación, sobre todo cuando iba como colaboradora al programa de Ana Rosa, que era una vez por semana. Contó además que se metía en la cama durante 3 días, que ver cómo la gente te está observando, señalando, mirando, fue extremadamente duro. Pidió ayuda en su momento, no quiere entrar en detalles de lo que hizo, es algo muy personal, muy serio, y sobre todo, y se ha sentido tan vulnerable durante todo este tiempo, le ha hecho tanto daño que prefiere llevarlo en la intimidad por si el día de mañana se le intenta atacar por ello. Y es que, de verdad, no me extraña que lo diga, porque la crueldad mediática no tiene límites. Lo que mi madre ha hecho con ese documental, nos dice Rocío, es destrozarme la vida a mí y a mi familia. No sé cuál es su objetivo. Podría haber hecho las cosas de otra manera y no ha querido. Nunca en mi vida lo voy a encajar. He ido viviendo en piloto automático. No creo que lo supere. Yo creo que, a estas alturas, dudar del sufrimiento de esta chica, los mismos que luego se escandalizan por poner en duda cualquier cosa que ha dicho la madre, a la que, por cierto, ya se le han pillado en unas cuantas mentiras, que lo sepamos, me parece no solo hipócrita, sino directamente perverso. El cómo esta chica, su propia madre, y le ha jodido la vida de una manera tan cruel, tan pública, está fuera de toda duda. Y antes de que sigamos profundizando en este torbellino, os pido a vosotros, a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, que me dejéis en los comentarios qué sentís al escuchar todo esto. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Qué pensáis de estas declaraciones? Vuestras voces son cruciales y necesito saber lo que opináis de este drama sin fin. Aquí tenemos, y diría que también, otro de los grandes titulares, una frase que debería retumbar en la conciencia de todos. Rocío Flores afirmó con una rotundidad admirable: «Si tengo hijos, jamás les haría lo que me han hecho a mí». Y esto lo dijo tras soltar lo que también fue una de las grandes bombas de esa entrevista, porque Rocío Flores, por primera vez, afirma que se plantea emprender acciones legales contra su propia madre. Ayer, cuando lanzaban el cebo, decíamos, al menos si nos atenemos a así. ¿Cuál ha sido su actuación hasta ahora? No parecía que Rocío Flores fuera a querer tomar medidas legales contra su madre. Por eso digo que es una de las grandes bombas de esta entrevista, porque parece ser que algo ha cambiado, y ahora sí que, por lo menos, Rocío Flores se lo estaría planteando, y eso, os lo juro, cambia todo el panorama. Santiago Acosta, que se las sabe todas, le ha preguntado si le gustaría aclarar algo de lo que su madre contó en el documental, pero ahí Rocío Flores echó el freno, con cautela, pero con firmeza. No, a día de hoy considero que no. Primero, que no me siento preparada ahora mismo, y segundo, que considero que es una cosa que debe llevar su causa por vía judicial, como se ha ido llevando hasta ahora. Obviamente, y esta pregunta daba origen inmediatamente a una nueva y aún más impactante cuestión. ¿Se ha planteado emprender acciones legales directamente contra su madre? Y lejos de poner paños calientes, Rocío Flores ha dejado abierta esa puerta y decía lo siguiente, con una seriedad que te cala hasta los huesos. Demandar a una madre es muy duro. Yo ya pasé por ese proceso, que me costó mucho psicológicamente, y a día de hoy sigo arrastrando esas consecuencias. Después de esto han pasado una serie de cosas que no voy a contar, que me hacen tener que sentarme a valorar qué decisión debo tomar. Cuidado con esto, amigos, porque Rocío Flores dice que han pasado una serie de cosas que no especifica, que es lo que les estarían llevando directamente a plantearse si tomar medidas contra su madre. Y aquí explica lo del titular que decíamos antes. Lo que sí sé, y tengo súper claro, es que si algún día tengo hijos, jamás les haré lo que me han hecho a mí. Si algo he aprendido en la vida, después de sufrir tanto, es el saber que lo importante realmente es el cómo quieres a tus hijos, la felicidad, la educación que les des, los valores, y nunca les haría pasar por lo que he pasado yo. Yo creo que esto que dice Rocío Flores lo firmarían también la inmensa mayoría de los padres que realmente quieren a sus hijos,
Lo que pasa es que, desgraciadamente, a ella sí le ha tocado padecer una situación de lo más excepcional, una pesadilla. ¿Qué clase de madre sería capaz de hacer a su hijo o a su hija lo que le han hecho a ella? Es una pregunta que nos atormenta a todos. Y también, por supuesto, tenemos este aviso a navegantes después de haber conseguido que condenen a cárcel a Óscar Cornejo. Que se recuerden los detalles de esa sentencia que conocíamos el pasado 27 de noviembre. 2 años de prisión, inhabilitación, 200.000 euros de indemnización. Y Óscar Cornejo y Adrián Madrid han recurrido esa sentencia y dice Rocío Flores que esto no ha hecho más que empezar, consciente de que el proceso judicial continuará. Me ha calmado un poco el alma a ver que se hace justicia, pero será largo. Esta mujer, esta joven, ha demostrado una fortaleza que muchos, incluso adultos experimentados, no poseen. Lo que Rocío Flores nos ha revelado es mucho más que una entrevista. Es un clamor por la verdad, un paso firme hacia la justicia que promete reescribir una historia manipulada. Y ahora, prepárense, porque en el próximo capítulo vamos a desgranar el frenopático mediático que se ha desatado y las verdades ocultas que desmontan, pieza por pieza, la farsa de Rocío Carrasco. No os lo perdáis. Y una vez que hemos digerido los titulares explosivos que nos dejó Rocío Flores en esa entrevista que, os lo aseguro, marcará un antes y un después, ahora sí que vamos a adentrarnos en la cloaca de las redes sociales, o lo que yo también, sin pelos en la lengua, llamaría el auténtico frenopático mediático. Porque solo hay que ver los últimos tweets que ha publicado, o peor aún, que ha compartido María Patiño para comprobar que, una vez más, ha entrado en un brote de ira descontrolada, un ataque furibundo que raya, y mucho, en lo inaceptable. Fijaos cuál es el nivel de la indignación y el disparate, haciendo retweet a mensajes como este, y os lo leo textualmente. Otra vez el verdugo sinvergüenza tira a la hija al ruedo, y la maltratadora, como buena alumna, apoya al verdugo del padre. Yo, de verdad, y no sé si María Patiño es consciente de que cuando hace retweet a un mensaje, está haciendo esas palabras suyas, está avalando esa barbaridad. Y esto que se dice aquí no solo es grave, es gravísimo, por no decir que me parece directamente demandable. Pero claro, ¿qué podemos esperar de la kamikaze de los carteles que tanto daño ha hecho en esta profesión? La Patiño insiste, y aquí cito de nuevo, vuelvo a decir, y no me equivoco, que cambiar la historia contada y probada tiene un coste. Efectivamente, María, en tu caso el coste ha sido arruinar tu propia carrera profesional y tu credibilidad, si es que alguna vez la tuviste. Pero es que resulta que lo que sí está probado, también porque lo dictó una sentencia, es que tus jefes, aquellos que tanto defendías, cometieron un delito bastante grave publicando una documentación que pertenecía a la intimidad de una persona menor de edad, una infamia que no tiene perdón. No podemos olvidar la verdad, y la verdad es que muchos han salido impunes, hasta ahora. Fijaos cómo aquí también, con una desfachatez que asombra, está compartiendo los extractos de aquel documental en los que se publicaba esa documentación de Rocío Flores que jamás debió ver la luz. Y os recordamos que Mediaset ha tenido que eliminar de su plataforma la docuserie precisamente por esto, porque ya es algo completamente delictivo, y aún así ella, sin pudor alguno, comparte estos extractos aún sabiendo la ilegalidad. Parece que en ciertos programas no hay nadie al volante de la ética, solo el ansia de destrucción. En fin, como podemos comprobar, la Patiño no paró durante la entrevista de ayer, reaccionando también cuando Rocío Flores aseguró que intentó intervenir en directo durante la emisión del capítulo 0 del documental. Ella dice que de contarlo, o sea, vos de contar lo que hizo su madre, nos darían el premio a la bondad, un sarcasmo que duele, que nos habla de un sufrimiento inmenso. Y aquí, respecto al programa de viernes y a Telecinco, la Patiño afirma, con su habitual arrogancia, que no hay nada más indigno que mirar a otro lado, la factura será enorme, y no me equivoco. Pero, peor factura que la que habéis pagado vosotros, o la que has pagado tú más en particular por haber cambiado de chaqueta de una forma tan descarada. La verdad es que me parece complicado, y así seguimos en el mismo bucle desde hace ya 5 años, un bucle de rencor y odio que no parece tener fin, provocado por aquellos que se dicen periodistas. Y aquí tenemos el mensaje publicado por otro sujeto que, en fin, ¿qué vamos a decir también de esta persona? El otro día hablamos de ella, precisamente, que le quieren hacer un documental en Televisión Española y en Mediaset. ¿De qué puede ser ejemplo esta persona? ¿Que se ha ganado la vida leyendo culos o estafando a la gente con el tarot? Ya lo decíamos antes, auténtica basura es lo que están publicando algunos en las redes sociales.
un nivel de toxicidad que envenena la conversación pública. Y no voy a entrar en más valoraciones sobre este mensaje que ha publicado este ser deleznable que se autodenomina bruja y que antes fue un hombre y ahora se considere mujer, sea lo que sea. Desde luego, lo que tiene dentro no puede ser nada bueno, publicando cosas tan repulsivas como esta, alimentando el odio más infame. Bueno, pues ante toda esa basura, como la que acabamos de ver, una cosa que siempre hay que recordar y que publica con lucidez la bruja Cotilla, es que ahora que tantos se están escandalizando porque Rocío Flores cuente su versión de los hechos, es bajo el argumento de que ya hay una sentencia que dice lo que le hizo a Rocío. Carrasco, es absolutamente cómico. Es cómico que algunos se indignen porque Rocío Flores cuente su versión, alegando la sentencia de menores que consideran dogma. La madre tenía varias que habían descartado sus acusaciones de maltrato contra Antonio David, y aún así dio su versión. ¿Qué es lo que temen ahora? Pues efectivamente, las sentencias, para algunos, son como los pimientos de Padrón, unas pican y otras no, unas cuentan y otras, convenientemente, se olvidan. La doble moral es de un cinismo que te hace revolverte. Algunos repiten sin parar que Rocío Flores, cuando era menor de edad, fue condenada, y por cierto, hay que insistir en que, en el caso de los menores de edad, no existen ni condenas ni sentencias como tal, sino medidas correctoras. Es fundamental entender la diferencia. Pero luego, en esa amnesia selectiva que tienen, y se les olvida, por ejemplo, que la madre sí ha sido condenada, y de hecho tiene antecedentes penales, por el impago de la manutención de su hijo. El hijo que, por cierto, 5 años ya han pasado del documental y no se digna a explicar qué es lo que le ha hecho para que tampoco quiera saber nada de él. Así que, ya que estamos puestos a hablar de sentencias, hablemos de todas, por favor, no solo de las que nos interesan selectivamente para su relato victimista. Otro tema que también se tocó ayer en De Viernes, y que es un misterio que hemos abordado mucho en este canal, es el gran enigma. ¿Quién filtró la sentencia a Vanitatis? Veíamos a Terelu Campos hacer la loca, como si esa sentencia la hubiesen filtrado los Reyes Magos, como si hubiera aparecido por arte de magia. El Indicador publica sobre esto con una claridad que duele. El gran misterio es ese. ¿Quién aprovecharía que Rocío Flores estaba a miles de kilómetros incomunicada cuando estaba en Supervivientes para filtrar la sentencia de forma torticera? La verdad es que a ninguno de nosotros se nos ocurre, ¿verdad?, quién pudo filtrar esa sentencia, a pesar de que, como se dijo ayer, esa sentencia, en aquel momento, solo estaba en manos del secretario judicial y de 2 partes involucradas. Y hombre, sabemos de una de esas partes que, evidentemente, no le beneficiaba en absoluto filtrar algo así. Por lo tanto, cada cual que saque sus propias conclusiones, que la verdad es evidente para quien la quiera ver. Hay quien lo tiene bastante claro, como Curcumina, que dice lo siguiente, con una contundencia inapelable. Filtró a Vanitatis la sentencia de menores de su hija, sabiendo que la condenaría de por vida socialmente, y ha sido condenada por el Supremo por impago de pensiones a su hijo discapacitado. Todo este daño a sus hijos, para joder al ex. O sea, pura violencia vicaria. Para que veáis cómo algunos han tratado de darle la vuelta a este asunto, de blanquear lo imblanqueable, cuando la realidad es la que es, y no se puede maquillar con mentiras. El sufrimiento de los hijos ha sido la moneda de cambio en esta guerra fratricida. Y tampoco me quería dejar este mensaje también publicado por Curcumina, que me parece también muy acertado, después de haber visto cómo algunos en redes sociales, con esa entrevista, lo hemos visto por ejemplo con María Patiño, pues siguen echando espumarajos por la boca. Cito, comete un delito, hace 14 años, que se dice pronto, siendo menor. Se le aplicaron medidas correctoras y nunca reincidió. Pero legiones de monstruos odiosos, como los que inundan este hashtag, la lapidarán de por vida. Ir condenándola a cadena perpetua social gracias a su madre. ¡Qué espanto! Yo creo que, efectivamente, hay que estar muy enfermo o muy mal de la cabeza para seguir estigmatizando de esta manera a una persona por algo que cometió hace 14 años, cuando era una cría. De esto también se habló, o se adelantó ayer. Ella también tiene su versión de este episodio, y Rocío Flores lo que dice es que, si se conociera su versión del episodio, a lo mejor la historia, para muchos, cambiaría completamente. Al menos para el que lo trate de ver desde un punto de vista objetivo, porque obviamente ya nos ha quedado claro que, en muchos casos, no hay más ciego que el que no quiere ver, y cuente lo que cuente Rocío Flores, pues seguirán diciendo que ella es la mala de la película, la villana, una chica que por entonces era menor de edad y que desde que fuese condenada, entre comillas, por aquel episodio, lo cierto es que su conducta ha sido impecable desde
Entonces, si no ha tenido ningún problema de ningún tipo, a diferencia de otros y de otras, a los que sí se ha condenado y cuentan con antecedentes penales, y de eso no se habla. Y dicho todo esto, hablábamos antes del famoso episodio que tuvo lugar en el año 2012, ese momento clave que ha sido tergiversado hasta la extenuación. Hemos visto ya los grandes titulares que ha dejado esa entrevista de Rocío Flores, algunas reacciones en redes sociales, pero no hemos hablado todavía de algunas cosas que sí me parecieron bastante interesantes que se dijeron ayer en el plató de Viernes, donde, por cierto, una vez más, lo de Terelu Campos también es para echarse las manos a la cabeza, ya con independencia de a quién quiera defender, que lo sabemos de sobra. Lo mínimo que tienes que hacer para colaborar en un programa de televisión es hacer los deberes y documentarte. Es tu obligación moral y profesional. No puede ser que, con el pastizal que te estás llevando por colaborar en ese programa, vayas a ir a sentarte y luego ni siquiera sepas en qué situación se encuentra, por ejemplo, el juicio contra Vanitatis. Si se archivó, si se reabrió, si luego resulta que una parte recurrió y fue admitida a trámite. Es que algunos, como Terelu Campos, se sientan ahí y se ponen a hablar como si lo supieran todo, cuando en realidad no tienen ni la más remota idea. Y eso fue lo que demostró ayer diciendo que no entendía por qué si se habían admitido la querella contra los productores de la fábrica de la tele, en cambio la de Vanitatis había sido archivada, cuando resulta que ya no está archivada, que también fue admitida a trámite y que, por supuesto, en caso de que la sentencia contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid se confirme, pues este caso seguirá exactamente el mismo procedimiento y Vanitatis también será condenada. Simplemente una punta que quería hacer, para poner los puntos sobre las íes. Y ahora quiero que veamos también esto que comentó Antonio Rossi, que a mí me pareció de lo más interesante de todo lo que se dijo anoche, una intervención brillante y necesaria. Porque vamos a ver que la intervención es breve, pero fijaos de qué manera tan rápida, tan sencilla y explicando bien las cosas, Antonio Rossi se carga, punto por punto, el relato de Rocío Carrasco de la docuserie. Menos mal que en Telecinco todavía queda alguno que, aunque sea de vez en cuando, le da por hacer bien su trabajo y poner la verdad sobre la mesa, sin tapujos. Él afirmó, y esto es clave, que el hecho que se revela y por el que al final se acaba condenando y gana Rocío Flores, pues es una cosa concreta que ocurre en un momento determinado de enfrentamiento entre los progenitores, es decir, no es algo puntual ni aislado. Aquí la clave del contexto que siempre se nos ha negado. Si esto ocurre en julio, durante 15 días antes, Rocío Carrasco había recibido la notificación de una modificación de la custodia, y era conocedora por esa notificación de que su hija, que ya cumplía 16 años, iba a manifestar que se quería ir a vivir con su padre. En todos esos 15 días, según Rossi, hay un ambiente familiar complicado, muy tenso, que acarrea lo que lo lleva a las circunstancias que se revelan en el documental. Igual que eso, todo lo demás que enfrenta a Rocío Flores con Rocío Carrasco, con su exmarido, es exactamente igual, siempre una acción-reacción, una concatenación de hechos. Ahora seguimos viendo esto y lo que cuenta, pero lo primero ya que me parece muy importante, yo creo que queda claro, es el famoso episodio de la mandarina, como también lo llaman algunos, ese instante supuestamente espontáneo, que en realidad era el culmen de una tensión acumulada. Sabéis que siempre he hablado mucho de esto, pero no he hablado tanto de las circunstancias que rodearon a aquel episodio, porque al final todo tiene un contexto, y muchas veces necesitamos conocer el contexto para entender también el por qué se producen algunos hechos. Y eso, amigos míos, no es justificar nada. Eso simplemente es contar la realidad bien y en su totalidad, no de una forma parcial y sesgada, contando lo que te interesa y omitiendo lo que no te interesa, como sí se hizo en aquella docuserie. Eso tiene otro nombre, y se llama manipulación, y por eso me parece muy importante este apunte que hacía Antonio Rossi y lo que también vamos a escuchar a continuación, porque sabiendo todo esto, y se entiende mucho mejor qué fue lo que pasó. En realidad, ¿y cuál fue la estratagema urdida por Rocío Carrasco? Imaginamos que por alguien más que tiene muy cerca, que ya sabemos que siempre le está asesorando en asuntos de esta materia, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que está muy bien y está muy claro cómo lo está explicando Antonio Rossi. Esto siempre ha sido puramente acción-reacción. Hasta la famosa denuncia por violencia de género tenía un porqué. Antonio David había solicitado 15 días antes un aumento de la pensión. Y por supuesto, creo que nada de esto es casualidad. Esto ha sido siempre una guerra mediática, judicial y que desgraciadamente ha pillado a los hijos en medio.
La diferencia es que solo a una de esas partes le dio igual llevarse por delante a sus hijos, con tal de ganar esa guerra, con tal de hacer daño al otro. La indecencia es mayúscula. Todo esto, y los hijos en medio, los hijos en los encierros, que son los que pierden entre una guerra entre los ex. Los hijos en medio de la gente ya han estado siempre, y de la gente están en tu pura familia, pues de la joven tal, y sí que se paró. Es una indecencia, por lo menos. No debería ser así. Postrer luz, si te parece una indecencia que hagan eso con los hijos, ya sabes a quién se lo tienes que decir. Díselo a tu hermanísima, que es la que ha llevado este asunto a los extremos más insospechados. Claro que está Terelu también como para dar lecciones de nada, cuando la semana pasada era ella la que estaba defendiendo a Carlo Costanza padre. La incoherencia es abrumadora. Antonio Rossi respondió a una pregunta clave. ¿Quieres decir que los hechos que ocurren ese día están justificados por lo que había pasado 15 días antes? Y su respuesta fue contundente. No, no están justificando. No están relacionados en el sentido de que el ambiente en la casa no era un ambiente sano, puesto que ella conoce que su hija va a solicitar irse con el padre por una notificación y su hija, viviendo en la casa, no había dicho nada. Que en 15 días iba a ir a un juzgado, sin que ella lo supiera, a decirle a un juez: «Me quiero ir con mi padre». Rossi aclara con rotundidad: «Yo no justifico nada. Estoy explicando que el ambiente que se vivía en esa casa era muy tenso por ambas partes. Yo se recoge que son casi 12 días, las más o menos de compás de discusiones y tensiones en tema de hija. Esto es contextualizar, no justificar, es dar toda la información, no un fragmento sesgado. Bueno, a mí me gustaría, yo de verdad no sé qué es lo que no entiende Terelu Campos cuando Antonio Rossi lo ha dicho bastante claro. No es justificar nada, es contextualizar los hechos y lo ha dicho además de una manera que se entiende perfectamente. El ambiente en esa casa no era sano, y evidentemente es ahí donde Rocío Flores, cuando ella lo consideró oportuno, o se sienta preparada para contarlo todo, es la que tiene que dar un paso al frente y contarnos por qué el ambiente en esa casa no era sano, qué es lo que realmente pasó en ese hogar. Está claro, como apunta Antonio, que por primera vez, aunque no está preparada psicológicamente, y así lo dice, se puede plantear demandar a su madre por este problema de la revelación de secretos. Porque, obviamente, hay que averiguar el origen, aunque ella no quiere señalar directamente. A tu pregunta, dice: legalmente no puedo decir quién filtró todo esto, y que también se plantea con la subvención de este capítulo, lo que quizás sería un formato similar en el que puedan participar su padre, sino también otros. Y obviamente, la profesora hablaba mucho del profesor de trabajo. Claro, lo que pasa es que a este país ya es verdad que tiene el salé pendiendo porque además es una realidad, no podemos verla. Ella inicia un procedimiento que les abre bien la fiscalía, la que investiga si los hechos son control. Entonces lo inicia la fiscalía, Rocío Carrasco se advierte, y ella tiene la sentencia. Esa es con medida correctiva, exacto, esa corrección que además sale con una evaluación muy positiva después de cumplir. Y por todo caso, si los hechos son de todo lo que pasa como se describe la sentencia, igual a otros habría justificado el que te ha cabeado y no así. Pues fijaos para qué ha servido lo de tener una evaluación positiva, cuando 15 años después algunos siguen atacándola, recalcando lo mismo, y todo eso, por supuesto, por culpa de su madre, eta que no podemos afirmar porque no tenemos pruebas de ello, que fue quien filtró las sentencias a vanitatis, aunque ya cada uno lo tengamos bastante claro haciendo nuestras propias cábalas. Pero sí sabemos, a ciencia cierta, que fue la que luego lo contó todo en un documental, destrozando la vida de su hija sin piedad, y eso es innegable. Y lo vamos a dejar aquí, queridos amigos. Yo no sé qué pensaréis vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado de esta vorágine de información y emociones. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, que son cruciales para nosotros. Además, si os ha gustado el vídeo, si valoráis el trabajo que hacemos para desgranar la verdad, por favor, dadle a me gusta y suscribiros a Teras de Salseo si todavía no lo estáis. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional y por vuestro tiempo, que es oro. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando